Hermanos, Señor Jesús bendiga a todos mis hermanos presentes en este momento, hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Jehová, Señor Jesús, el Espíritu Santo, rogándoles que nos perdone primeramente nuestros pecados, para que Él sea que nos use para honrar y glorificarle. Amén. Oramos juntos. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia humildemente en esta tarde para agradecerte que nos tienes con vida. Muchas gracias, Señor Jesús, que nos permites este momento, mi Padre, para que nosotros busquemos en este momento tu santo rostro para pedirte que estés con nosotros, enseñándonos, reconociendo que somos discípulos tuyos, Señor Jesús, que tú eres nuestro Maestro, nos sigues enseñando cada día. Tu bendita palabra, Señor Jesús, te rogamos, abra nuestro entendimiento, tú sabes que nos enseñe para que nosotros seamos esa criatura que tú quieres, Señor Jesucristo, para llegar un día delante de tu presencia, Señor Jesús. Danos sabiduría y revelación en tus sagradas escrituras, Señor Jesús. Hacemos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien siempre es honrado y glorificado por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la bendita palabra de Dios que dejó para nosotros nuestro Padre. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Isaías 45:23. En las Sagradas Escrituras vemos cómo nuestro Padre, el mandamiento que deja desde el principio lo lleva hasta el final, por cuanto es Dios de toda carne. Él es el que nos lleva en su santo camino. Isaías 45:23, vamos a analizar qué dice nuestro Padre. Lo vamos a leer juntos, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por mí hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ponemos atención en lo que leemos y dice nuestro Padre que por él hizo juramento y no será revocado. Que él se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entendemos entonces que nuestro Padre quiere que nos humillemos a él. Es humildad, humillarnos a nuestro Dios. Si en ocasiones entre seres humanos nos humillamos entre los hombres, ¿por qué no humillarnos ante nuestro Creador? Dice claramente que no será revocado, que ante él se doblará toda rodilla. Así es de que cuando nos humillamos delante de Dios, pidiendo perdón, doblando rodillas, no es válido doblar una. Si tenemos dos rodillas, ¿por qué no quedamos con los dos? Porque dice doblará toda rodilla. Por esa parte, hermanos, cuando la persona no se puede hincar, está mal de sus rodillas, no hay problema, porque el Señor Jesús nos conoce y sabe que no nos podemos hincar. Pero por otra parte dice nuestro Padre aquí que no será revocado. Es importante humillarnos delante de nuestro Dios, reconociendo que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nos humillamos ante Él. Amén. Vamos a ver qué dice nuestro Padre en Nehemías 8:6. En ese capítulo, hermanos, nuestro Padre nos ama, nos habla y nos dice que nosotros seamos esas personas que nos ordena para que nosotros nos humillemos delante de nuestro Creador. Por eso vamos a leer qué dicen esos capítulos de Nehemías 8:6. En esos capítulos dejó escrito para todos los humanos, no en especial para unos, sino para todos, porque es palabra de Dios. Amén. Lo leo, hermanos, lo que dice nuestro Padre en Nehemías 8:6. Lo siguen con su mirada, hermanos. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y humilláronse y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Se dan cuenta que tenemos que humillarnos ante el Señor? Porque nuestro Creador, hermanos, es superior a toda carne. Él formó toda carne. Por esa parte, hermanos, nosotros tenemos que entender que nos humillamos ante nuestro Dios, hincándonos. Y dice, adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Por eso sabemos que es nuestro Creador quien nos está ordenando, lo dejó escrito para que lo pongamos por obra. Amén. Vamos a leer, hermanos, primer libro de Reyes, 18:42.
Esto que dejó escrito es para que nosotros tengamos ejemplo de lo que nuestro Padre nos está invitando que hagamos, amén, a fin de que sepamos humillarnos ante nuestro Dios. Él quiere que nosotros hagamos también, sigamos sus pisadas, por cuanto dejó escrito que lo hagamos, amén. Dice el versículo 42, y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Fíjense cómo Elías se humilló en aquel tiempo, cómo Elías fue el que también reconoció el mandamiento de nuestro Padre Jehová, cuando Él ordenó esto que debemos hacer todos los que hemos creído en Él, todos los que somos de su creación, y toda la humanidad somos su creación, ¿verdad, hermanos? Nosotros debemos humillarnos ante el Dios vivo y hincarnos, hermanos, ante el Señor. Es una muestra de humildad, una muestra de que nos rendimos ante nuestro Dios. Nos rendimos ante nuestro Padre, hermanos, por cuanto Él quiere que nosotros reconozcamos que es nuestro Dios. Nosotros solo somos carne, solo somos seres humanos que debemos obedecer a nuestro Dios, y tenemos esa conciencia de lo que nos dice, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a analizar qué dice el Señor Jesús en primera epístola a San Pedro, hermanos. Dice nuestro Padre, capítulo 5. Ahí en ese capítulo, versículo 6, dice ahí nuestro Padre: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que no se exalte cuando fuere tiempo. Nos humillamos ante nuestro Dios. No dice humilla a los demás, no dice humilla a tu prójimo, no dice humilla a tu hermano, dice humíllate tú bajo la poderosa mano de Dios, para que no se exalte cuando fuere tiempo. Esa humildad debemos tener a nosotros siempre, hermanos, porque el Señor dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios no, los humildes, los que se humillan, hermanos. Tenemos nosotros que reconocer que nuestro Padre quiere que nos humillemos, que aprendamos a humillarnos, y de esa manera ante nuestro Dios nos hincamos. Eso no quiere decir que nos vamos a hincar ante los hombres, no, hermanos. Simplemente viviendo el versículo que el Señor dice en San Mateo 11. En capítulo 11 de San Mateo, miren lo que dice nuestro Señor. Dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde, el Señor Jesús nos enseñó la humildad, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprende de Cristo, que es manso y humilde de corazón, para que hayamos, ¿verdad, hermanos, descanso a nuestras almas. Vamos a aprender de Cristo, hermanos, esa humildad. Mismo el Señor Jesús también se humilló al Padre, Él también se hincó ante el Padre, y el Padre se agradó de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Él quiere que nosotros nos humillemos. Debemos aprender a hincarnos ante nuestro Dios, a doblar rodillas ante nuestro Dios, humillándonos, hermanos, no humillándonos unos a los otros, sino humillarnos ante el Señor Jesucristo y ante la poderosa mano de Dios. Amén. Para que no se ensalce cuando fuere tiempo. Así nos dice la bendita palabra de Dios. Romanos 14:11. Vamos a analizar cómo también nuestro Señor Jesús dice lo mismo que el Padre, por cuanto es el mismo y por cuanto el Hijo está consciente de que debemos humillarnos, humildad, sencillez de corazón, humillarnos, hermanos, doblando rodillas ante nuestro Creador. Es importante que lo hagamos. Por eso leemos Romanos 14. En la bendita palabra de Dios, en el capítulo 14, dice la bendita palabra del Señor así, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla. Está escrito tanto de parte del Padre en Isaías como en Romanos. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Toda. Así es de los que tenemos dos rodillas y están sanas, debemos humillarnos
bajo la poderosa mano de Dios. Y no hincar una rodilla, porque caeríamos en desobediencia, porque dice toda rodilla. No dijo la mitad de rodillas, dijo toda. Por eso, hermanos, vamos a hacerlo conforme a la bendita palabra lo tiene escrito. Vamos a procurar entrar en obediencia, por cuanto nuestro Padre es el ejemplo, es el dechado, y ahí vamos siguiendo su ejemplo, sus pisadas y sus mandamientos que está dando para que todos nosotros, hermanos, pongamos por obra la bendita palabra de Dios. Nos humillamos bajo su poderosa mano. Humildad ante nuestro Rey, ante nuestro Criador, hermanos. Y aún dice que aún lo hicieron también poniendo rostro a tierra, hermanos, entrando en obediencia a aquella gente de antepasado, hermanos. También nosotros debemos entender que Dios de toda carne y los mandamientos es para todos, no nada más para los de aquel tiempo, también para los de hoy y los que han de nacer, hermanos. Mandamiento es perpetuo de nuestro Dios. Gloria a su santo nombre. Por eso nosotros venimos siempre aprendiendo de Él, poniendo por obra su bendita palabra. Amén. Vamos a ver qué dice en el capítulo de Filipenses 2:10. Dejo escrito en varias páginas lo que tenemos que hacer, ¿verdad, hermanos? Por eso vamos a procurar entrar en la obediencia y aprendiendo de nuestro Dios. Filipenses 2:10. Dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Fíjense cómo dice, de los que están en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla nuevamente, no lo vuelve a repetir. La mitad no es correcta porque entonces caímos en desobediencia. No es, hermanos, no es legalismo, no es un rito, sino es una obediencia a las sagradas escrituras de nuestro Creador. Amén. De los que están en los cielos están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Es para todos, hermanos. Para todos la ordenanza, el mandamiento, el cual nosotros como seres humanos y como hijos de Dios debemos obedecer. Porque esa obediencia, hermanos, le agrada al Padre. El caminar con Cristo es vivir sus mandamientos. El caminar con Cristo es hacer su voluntad. El hacer su voluntad es hacerlo como lo dice. No dice que humillemos a los demás. No dice que nos humillemos entre nosotros. Dice que nos humillemos a Él. Y es un plan de humildad, hermanos. Es una muestra de humildad, doblando nuestras rodillas ante el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Efesios 3:14. En Efesios 3:14 analizamos la bendita palabra de Dios que fue escrita para nosotros y vamos a ver qué nos dice nuestro Señor en sus mandamientos. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando? San Pablo. Él mismo también dobló sus rodillas. Y no está diciendo doblo una rodilla. Ahí está diciendo doblo mis rodillas. Está hablando de las dos. ¿Qué hizo San Pablo? Entrar en la obediencia. Porque dijo toda rodilla, entonces él teniendo dos rodillas, inclinó las dos, las humilló al Señor. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo tenemos, hermanos, de los apóstoles también. ¿Cómo obedecieron a nuestro Dios? Así nosotros, como hijos de Dios, aceptando en nuestra vida, aceptando sus mandamientos, hermanos, también debemos doblar nuestras rodillas ante el Señor. Por cuanto somos hijos. Y esos hijos, hermanos, vamos a analizar qué dice el Señor aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice el Señor aquí en esta bendita palabra de Dios, esto es bien importante, hermanos, que todo esto lo grabemos en nuestro corazón y pongamos atención para que esto se vaya aplicando a nuestra vida, para complementar lo que nos falta en nuestra vida espiritual. Amén. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, hermanos, ya entendimos que debemos doblar nuestras rodillas, hincándonos al Creador. Tenemos esa costumbre, hermanos, de orar siempre de pie.
No es malo orar de pie, pero depende del lugar donde te encuentres. Si estás en reunión cristiana, hermanos, con mayor razón puedes doblar tus rodillas. Amén. Claro, puedes orar, puedes estar hincado, puedes estar de pie, puedes estar sentado, puedes estar acostado. Pero si estás en un lugar especial para Dios, en reunión cristiana, en el cuerpo de Cristo, ¿por qué no entrar en la obediencia? Hincándonos, doblando nuestras rodillas del Señor, mostrándole nuestra humildad y nuestra obediencia, siendo ejemplares a los que no lo hacen. Porque, hermanos, hay que reconocer que nos hincamos ante nuestro Creador. No nos estamos hincando, hermanos, ante el hombre, porque sería una falta grande, hermanos. Por cuanto no es correcto, solamente ante nuestro Dios nos hincaremos y doblaremos toda rodilla, porque es mandamiento, porque dijo ante mí, no dijo ante los hombres, dobla tus rodillas, dijo ante mí se doblará toda rodilla. Amén, hermanos. Es importante que nosotros, como esos hijos obedientes, pongamos por obra la bendita palabra de Dios que dejó las Sagradas Escrituras para nosotros, a fin de agradar al Padre, al fin de entrar en el principio de la sabiduría, en el temor a Dios, estando en la obediencia. Si tenemos temor a Dios, hermanos, vamos a obedecerle lo que dejó escrito para nosotros. Vivir los estatutos y mandamientos, hermanos, es lo correcto porque lo dejó escrito para que lo pongamos por obra, a que lo vivamos los que verdaderamente lo hemos aceptado en nuestra vida, los que verdaderamente lo hemos recibido, vamos a obedecer, hermanos. Esto es voluntario. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Claro que el Señor da libre albedrío, pero lo correcto sería que como hijos obedientes, dice el Señor, seamos todos delante de su presencia. Amén. Hechos 7, 59, 60. Vamos nosotros a leerlo. Amén. En la bendita palabra de Dios, hermanos, lo he escrito en diferentes páginas. Amén. Para que nosotros la vivamos, la pongamos por obra. Y en esta tarde nosotros, hermanos, estamos conscientes que Él nos está ordenando. Y estamos conscientes que al leerlo, estamos aceptando su bendita palabra. Al enterarnos de la lectura, vamos a obedecerla, hermanos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Hechos 7, 59, 60, donde nuestro Padre nos dice esto también, hermanos. Esto dejó escrito en diferentes páginas para todos sus creyentes. Así es de que lo vamos a aplicar a nuestra vida por la obediencia y para agradar a nuestro Padre. Amén. Dice aquí, y apedrearon a Esteban, invocaron él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos, hermanos, que él no se puso contra la gente que lo estaba apedreando, hermanos. Él se humilló al Señor. Al Señor le rogó todavía, ¿verdad? Por eso dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, todavía rogando por ellos. Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué, hermanos? Porque sabía la obediencia en aquel tiempo, ese discípulo, hermanos, ese discípulo del Señor, cómo él, hermanos, obedeció, nos muestran los antepasados cómo obedecieron al Creador. ¿Por qué nosotros no? No debemos simplificar, hermanos, las Sagradas Escrituras, porque no es simple, es palabra de Dios. En esos mandamientos que dejó, porque muchas veces nos da lo mismo estar en un salón de reunión que en una congregación cristiana o una congregación, hermanos, a donde se busca a Dios. ¿Por qué no tenemos tal respeto, no tenemos tal reverencia, no tenemos tal temor de Dios como para hincarnos y decir, Señor, me rindo a ti? Si no estamos como si fuera un salón de fiestas, hermanos, no ser reverentes. Es necesario guardar esa reverencia en la casa de Dios. Sabemos, no, pues la casa de Dios somos nosotros. Es correcto, hermanos, la casa de Dios somos nosotros. Pero ese es el lugar donde se encuentra el cuerpo de Cristo, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor le dice a su propia casa, nuestro Padre Jehová, en Isaías 56.
Buscamos la página de Isaías 56, donde nuestro Padre nos está hablando de su casa. ¿Ven? Lo importante en esto, hermanos, es hacer las cosas como a Dios le agrada, con ese temor y temblor delante de su presencia. ¿Ven? Isaías 56, versículo 7. Lo siguen con su mirada y yo lo leo, hermanos. Amén. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Entonces, en una reunión, hermanos, estamos en la casa de oración, cuando está junto al cuerpo de Cristo, en congregaciones destinadas para eso, para el cuerpo de Cristo. No lo comparemos con una casa, hermanos, de convivencia, con un salón de convivio, y se nos quita lo irreverente. No nos hincamos, sino nos da lo mismo estar como sea. Muchas veces, en vez de tener la Biblia en la mano, estamos leyendo de Dios, tenemos el teléfono. Muchas veces estamos viendo nuestros propios asuntos escritos en folders, lejos de darnos cuenta que estamos en la casa de oración, donde tenemos que ser reverentes, aun hincándonos ante nuestro Creador. Es importante que analicemos qué estamos haciendo delante de Dios. Cada uno valore su vida espiritual delante de Dios. ¿Qué está haciendo? Diferente es en casa de convivio, hermanos, porque ahí no exige el Señor reverencia, pero aquí el Señor dice, nuevamente el 7, para que quede bien grabado, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos, por cuanto sabemos que la casa de Dios en total somos nosotros. La otra es casa de oración, la tenemos que guardar reverencia. Y empezamos hincándonos, empezamos doblando rodillas delante de nuestro Dios, porque de esa manera, hermanos, cumplimos con el mandamiento que dejó escrito, que ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y están en la tierra, y aún están debajo de la tierra. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos esos hijos obedientes, como lo hemos leído. Y además de esa manera, estamos alumbrando a los demás para que también hagan lo mismo. Si somos irreverentes, hermanos, si nosotros simplificamos las cosas de Dios, también la demás gente lo va a hacer. Porque no estamos alumbrando, y el Señor dijo que somos la luz del mundo, para enseñarles de qué manera se hacen las cosas, de qué manera se sigue a su Creador, de qué manera se obedece a su Creador. Debemos nosotros, hermanos, pensar y darnos cuenta que estamos haciendo delante de Dios, porque somos ejemplo, hermanos. Y no es ejemplo por un momento, por una vez, siempre, siempre. Nuestro Dios existe siempre, para que seamos reverentes siempre. A que nosotros le busquemos así como Él lo está diciendo en las Sagradas Escrituras siempre. Estatutos y mandamientos grabados en nuestro corazón para vivirlos todos los días. No hacerlo nada más, hermanos, cuando creemos que podemos estar, hermanos, en reunión especial. Dios está diario con nosotros y diario nosotros tenemos que buscarlo, porque Él no se olvida de nosotros como para ser un día reverente y otro día irreverente, hermanos. No es así. Vamos a ver en donde el Señor quiere reverencia en su casa. Vamos a ver Levítico 26. Versículo 2. Lo buscan, hermanos, Levítico 26, 2, en donde el Señor dice que nosotros debemos hacer esto. Lo leo, hermanos. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Quién lo ordena? El Padre, en reverencia. No lo tomemos como casa de convivio, como casa de recreo, hermanos. No hagamos revoltura. Debemos nosotros respetar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo su voluntad, así como Él lo destinó que nosotros fuéramos, hermanos. Porque los mandamientos que dejó escritos los dejó para nosotros. Por cuanto nuestro Padre nos ama,
y nos quiere hacer un pueblo especial para Él. Ese pueblo obediente, ese pueblo diferente, hermanos. Que no simplifiquemos las cosas porque estamos turbados diciendo, es que ya me actualicé. Hermanos, Dios no se va a actualizar. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nosotros no lo vamos a simplificar. Aún nos pide su casa en reverencia. Aún a Él le debemos guardar reverencia, hermanos. Por eso nos hincamos ante Él. Siendo reverentes, buscándole de verdad, hermanos. Y en su casa cuando estemos orando, también en casa. Debemos orar cuando cerramos nuestra puerta en nuestra recámara y oramos a nuestro Padre en secreto. Sabemos que nuestro Padre en secreto nos recompensará en público, pero debemos hincarnos. Tenemos el lugar apropiado también. En ese momento nada nos cuesta con bajarnos de nuestra cama cuando despertamos, hincarnos y decir, gracias Cristo porque me dejaste amanecer. Gracias porque cuidaste mi sueño. Gracias por estar en este nuevo día. Me dejaste ver este mundo, esta tierra. Y por eso, Señor Jesús, te agradezco y me humillo a ti. Doblo mis rodillas delante de tu presencia. Y yo debo caminar contigo, así como tú quieres, haciendo tu voluntad. Pero, hermanos, que lo sientamos hacer. No se va a hacer solamente porque el predicador lo dice, sino va a hacerse porque amamos a ese Señor Jesús, amamos a nuestro Maestro, y obedecemos estatutos y mandamientos, llamamos de verdad y ante Él, doblamos nuestras rodillas, hermanos. Nos humillemos delante de nuestro Creador. Ya sabemos para qué nos ensalce cuando quede tiempo, pero nosotros mostramos esa humildad que nos ha enseñado el Señor Jesús, donde dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Así tenemos que hacerlo nosotros, hermanos, con esa humildad de corazón, rindiéndonos a Cristo, como esos hijos obedientes que Él quiere, para que hagamos su voluntad, así como Él quiere, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Santiago 4:10. En esa página de Santiago 4, hermanos, versículo 10, también nos habla nuestro Señor bendito. Dice nuestro Padre, lo leo, hermanos, lo vemos con su mirada, amén. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Fíjense lo que nos dijo, mandamiento, que nos humillemos para que nos ensalce. Por eso nosotros, hermanos, debemos entender que ante Él se doblará toda rodilla, saben del cielo y en la tierra, son debajo de la tierra, amén. Primera de Pedro 5:6, esa epístola la vamos a leer, hermanos, la leemos. Primera de Pedro 5:6, aunque ya la leemos, es necesario grabar en nuestro corazón. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que nos ensalce cuando fuere tiempo. La humildad es importante 100% en nuestra vida. La humildad, hermanos, delante de Dios cuenta mucho. Nos ama nuestro Dios. San Mateo 11:29. Todo esto quedó escrito para nosotros, hermanos, para que lo vivamos, para que lo pongamos por obra. No se trata de aprendérselo nada más, se trata de vivirlo, hermanos, amén. San Mateo 11:29, y ese versículo es necesario aplicarlo todos a nuestra vida, amén, hermanos, donde dice nuestro Dios, mandamiento para todos los que lo hemos aceptado en nuestra vida, y para toda la humanidad, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos tener descanso en nuestras almas, hermanos. Vamos a humillarnos delante de nuestro Creador. Él nos ensalza, hermanos, cuando fuere tiempo. Pero vamos a ser esa persona que se humilla ante Dios. No nos debemos humillar ante los hombres, hermanos, sino ante Dios, Creador de toda carne. Ante Él sí, hermanos, sobre todo que es mandamiento del Padre y también del Hijo. Los dos nos dan mandamiento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Por eso nosotros debemos aprender a ser humildes, a ser sencillos, a recibir la bendita palabra de Dios en nuestro corazón, pero no nada más para aprendérnosla, también es para ponerla por obra. Así es que por eso nosotros, hermanos, vamos a vivirla. Así es. Amén, hermanos. Esa bendición de nuestro Dios de obediencia le pedimos que nos la dé. Es una bendición, hermanos, tener obediencia delante de Dios. Acuérdense que no le agrada la desobediencia. La desobediencia nos llevó a grande pecado. Y si seguimos con desobediencia, hermanos,
no lo haremos, aunque el Señor nos da libre albedrío. Dice el Señor que si no queremos obedecerle, nos da libertad, que lo hagamos o no, a nadie nos obliga, somos libres. Así es de que, hermanos, todos estamos invitados a hacer la voluntad de Dios, estamos invitados a humillarnos bajo su poderosa mano. Él nos hace libres y por ese motivo le damos muchas gracias para que nosotros sigamos siendo preparados por Él, entrando en la obediencia que Él quiere, hermanos. Así es que nos queda más que orar al Señor Jesús y darle gracias y rogarle que esta palabra la guarde en nuestro corazón. Esto es bien importante en nuestra vida, hermanos, y quien gusta ponerla por obra, lo haremos, hermanos. Y quien diga no, hay libertad, hermanos. Amén. Así es de que el Señor Jesús bendiga a todos mis hermanos y guarde a todos en su santo camino y en la obediencia que Él quiere. Amén, hermanos. El Señor Jesús bendiga a todos. Amén, hermanos.